Y en sus Biblias, como decía anteriormente, vamos a encontrar este relato de la crucifixión del Señor escrito por un judío que conoció a Jesús y entonces nos contó cómo vivió él la cruz y las cosas que vio. Dice la palabra de Dios, Mateo 27:1. Venida la mañana, esto es el viernes como hoy, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Vamos a pasar al versículo 11. Quiero saltear por amor al tiempo el relato del suicidio de Judas. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, es la Pascua, en este caso acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa, su mujer, le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para que fuese crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con ajenjo y hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Lo acabamos de leer en el Salmo 22 a eso. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrito, la razón por la cual lo asesinaban.
Este es Jesús, el rey de los judíos. Este fue el crimen. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, le insultaban moviendo la cabeza. Otra vez, Salmo 22, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Marquen bien, son las 12 del mediodía, se hizo de noche, hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Salmo 22, 1, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, le empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, esto es la forma que la Biblia llama la muerte para los creyentes, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión que presidió sobre la crucifixión y los que estaban con él, los soldados que le acompañaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde la provincia al norte, Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban personas que habían recibido su bendición: María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vamos a dejar aquí la lectura. Miren, ustedes y yo sabemos que la eternidad no tiene ni principio ni fin. En la eternidad no hay tiempo, pero la eternidad tuvo un punto medio. Fueron esas 6 horas cuando Cristo colgó de los clavos de la cruz. Esas 6 horas son tan críticamente importantes y decisivas para cada ser humano,
porque en ella se reveló quién es Dios, cómo piensa, cómo siempre, cómo siente, cómo espera que ustedes y yo nos conduzcamos en la vida y qué nos espera del otro lado. Y al mismo tiempo encontramos a la raza humana con toda nuestra manera de pensar y sentir y operar. Y qué contraste notable. Esta cruz dividió la historia en dos partes, antes y después de ella. Y hasta el día de hoy sigue dividiendo a la raza humana en dos grandes grupos. Muchos representados por las voces que ya vamos a ver, otros representados por las otras voces. El relato de la cruz, de la crucifixión del Señor, ustedes lo ven, es tan largo, denso, hay tantos detalles para analizar, para ver, que uno se queda asombrado. Por eso en esta noche, mientras leía este párrafo de Mateo 27, me impactaron las distintas voces en el relato. Por eso dije, vamos a analizar a la cruz desde las voces que se escucharon en aquel día histórico allí a las afueras de Jerusalén, porque tienen un mensaje muy contemporáneo para cada uno de nosotros en esta noche que estamos aquí. Quisiera llamar en primer lugar a la voz de Israel. Ustedes y yo la escuchamos clarita en el relato. El pueblo hebreo por años había estado esperando al Mesías, y cuando finalmente el ungido del Señor llegó y demostró que era el Hijo de Dios con milagros portentosos, ministrando nuestra compasión a toda la raza, sanando a nuestros enfermos, haciendo todas las obras de misericordia que hizo, hubo un grupo de personas que lo odiaron. Increíblemente, los que lo tendrían que haber recibido, los que estudiaban las Escrituras para saber cuándo llegaba el Mesías, son los que del comienzo, al ver que su religión se había degenerado y depravado y descendido, fueron los que cuando fueron confrontados por el Señor empezaron a hostilizarle. El conflicto se escaló y finalmente llegó el día decisivo. En este día lograron lo que ellos querían, y es llevar al profeta a la muerte. En sus mentes era un mentiroso. Se atribuyó el ser hijo de Dios y por lo tanto ellos no tenían el poder de mandarlo a la muerte. Eso lo tenían que hacer los romanos. Y es por eso que lo llevan en este caso a encontrar al gobernador que estaba allí. Ustedes y yo encontramos en este relato algo que es escalofriante, espeluznante, horrendo. Allí tienen la cita que leímos hace un instante, que Pilato se da cuenta que esto no es un acusado común. No hay una causa, no hay un crimen por lo cual lo pueden acusar. Saben que es pura envidia y es una patraña, una tramoya. Palabras griegas, ¿las conocen? Y saben que es todo algo, un complot sucio, bajo, degradado. Y se da cuenta, pero se encontró Pilato con esta multitud que como lobos hambrientos vociferaban pidiendo la muerte. Y les dice, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y escuchen este grito, la voz de la nación: sea crucificado. Mis hermanos, ustedes y yo alcanzamos a medir el nivel de odio que hay en estas dos palabras. Miren, muchas veces nosotros los humanos por ahí nos enojamos con alguien y le decimos por ahí, pero moriste vos. ¿Alguno alguna vez hizo eso? No creo, ustedes son todos ángeles. Pero si yo a usted le dijera, mira, no veo la hora que te maten, ojalá te crucificaran, ustedes me dirían, Jorge, vos sos un monstruo. Solamente el diablo te pudo hacer salir por tu boca semejantes palabras. Eso es lo que pasó en aquel día. No solamente quería que lo saquen del medio, que se acabe este hombre que nos tiene incómodos, que lo destruyan de la manera más horrenda que un ser humano puede experimentar en esta vida. Si tú tuvieras que morir, ¿elegirías que te crucifiquen? ¿Algún candidato? Ustedes
Ustedes saben que el pueblo hebreo apedreaba. Roma inventó la cruz para los peores criminales, para los enemigos del Estado. Y el proceso duraba días. El Salmo 22 lo describió. Mis huesos se descoyuntan, mi lengua está seca, se ha pegado a mi paladar. Eso es lo que, así morían en un espanto total. Y en este caso, el pueblo hebreo, ante la pregunta de Pilato, dicen: Jesús, que sea crucificado. Pero no quedó allí la cosa, se puso mucho peor todavía. Pilato intentó por todos los medios de salvarlo. Y finalmente le soltó a Barrabás y probó y no hubo caso. Y en última instancia, cuando Pilato les hace la pregunta final, aquel pueblo contestó con estas palabras que me pregunto si alguna vez midieron el alcance, el impacto, la gravedad, la seriedad de lo que estaban diciendo. Cuando gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mis hermanos, esto es grave. Porque ellos están cambiando la vida de un inocente a cambio de la vida ¿de quién? De sus propios hijos y de sus nietos y de toda la descendencia. Vuelvo a preguntar, ¿sabían los hebreos lo que estaban haciendo? Definitivamente que no. Pero mis hermanos, les quiero recordar a todos en esta noche, sin excepción, que Dios estaba escuchando. Dios tomó nota y Dios pasó factura. ¿Se va a acordar? Esta declaración de los hebreos rige hasta el día de hoy. Pocos años más tarde, 40 años más tarde, Dios envió el juicio que Jerusalén se merecía. Los romanos llegaron, barrieron con el templo, desparramaron a la nación por todo el mundo y hasta el día de hoy, ustedes saben cuánto ha sufrido el pueblo de Israel como consecuencia del rechazo del Mesías. Con esta declaración se colocaron la soga al cuello. Cuando ustedes y yo vemos las fotos del holocausto, es el cumplimiento de esta profecía. Es lo que ellos eligieron. Y créanme que lo que todavía le falta padecer al pueblo hebreo, lo de Hitler es un desfile de modas en comparación a lo que viene en la gran tribulación. Ahora, mis hermanos, ¿de qué me habla esto a mí? De una verdad que los seres humanos no la conocemos y por lo tanto no la vivimos, no nos damos cuenta el grave riesgo en que ustedes y yo vivimos todos los días. Déjenme hacerles una pregunta. Ustedes y yo, por la gracia de Dios, tenemos una memoria absolutamente prodigiosa. Ahora le hago la pregunta, desde aquel día cuando usted pronunció sus primeras palabras comprensibles, cuando dijo papá y mamá, ¿se acuerda todas las palabras que usted dijo desde ese entonces hasta este día? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo reaccionaríamos si supieran que Dios en sus computadoras tiene grabado cada una de tus palabras que has hablado desde ese día? Tú y yo no las tenemos grabadas, Él sí. Vean lo que dijo el Señor, y esto es lo que a mí me aterra del pueblo hebreo y me aterra de muchas personas en el día de hoy. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor? Pero yo les digo que en el día del juicio, los hombres, incluye a las damas también, bienvenidas señoras y señoritas, darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. ¿Usted alguna vez habló palabras ociosas? Yo nunca, soy perfecto. ¿Cuántas veces en mi ceguera, en mi ignorancia, dije cosas negativas, destructivas? Tal vez critiqué a alguien injustamente.
Tal vez, y miren hermanos, la lista de palabras ociosas es interminable. Y el Señor nos dice, por tus palabras ociosas, cada una de ellas, y Él las tiene grabadas a todos, ustedes van a dar cuentas en el juicio. No, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Qué tremendo, ¿eh? Creo que era Churchill que decía, sean mis palabras dulces y amables, no sea que un día me las tenga que comer. ¿Qué mensaje que tiene este párrafo? ¿Cómo ha sido tu modo de hablar últimamente? Somos caracterizados como personas que cuando abren la boca bendicen, no son de esas personas que siempre tienen algo negativo, destructivo, malicioso, malintencionado. Aquel pueblo dijo, sea crucificado, su sangre sobre nosotros. Hasta el día de hoy sigue la maldición. Mis hermanos, cuidado con esto. Lo he dicho 1,000,000 de veces, en la punta de nuestra lengua cabalga el Señor y cabalga el diablo. Nosotros con nuestra lengua traemos a Dios y traemos al diablo a nuestra vida. Seamos sabios cada vez que abrimos nuestros labios. Si no es para alabar y dar gracias, mejor pongamos un cierre hermético. La voz de la nación hebrea. La segunda voz a la cual quiero llamar vuestra atención es la voz de los gentiles. En este caso representados por Poncio Pilato, el gobernador. Acá tienen un hombre que ha venido de afuera. Él se crió en Roma, en una sociedad donde adoraban múltiples dioses. Él hizo una carrera política y quiso el destino que justo lo mandaran a ser gobernador de la peor provincia, donde estaban los mayores revoltosos y donde estaban todos aquellos que en cualquier momento explotaban con una sedición. Pilato odiaba a los judíos con toda la fuerza de su ser. Había tenido ya muchos encontronazos con el sumo sacerdote y si leen Lucas 13 van a encontrar algunos detalles que hoy no puedo comentar. Pero juntos leímos que Pilato, se los dije hace un instante, comprendió que esto era todo algo inmoral. Y noten bien, porque sabía que por envidia lo había entregado. Y mientras él estaba, y leímos lo que pasó, que su esposa le mandó un mensaje. Pilato sabía. Intentó por todos los medios de salvar al prisionero. Y en la próxima transparencia, pues qué mal ha hecho. Pero ellos aún gritaban con más fuerte diciendo, sea crucificado. Muy bien. Pilato luchó para que se hiciera justicia. Pero finalmente hubo algo que lo derrumbó. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, que la multitud le gritó, si tú sueltas a este, no eres amigo del emperador romano. Se acabó la pelea. Firmó la rendición y se confinó una eternidad de infamia. Y uno dice, Pilato, ¿qué pasó? ¿No te advirtió tu conciencia que ese hombre era inocente? Cuando él te hablaba, ¿no te quedaste pensando que realmente este era un muchacho distinto y que no tenía nada mal? Cuando tu señora te advirtió, tened cuidado, anoche tuve una pesadilla monstruosa, no tengas nada que ver con ese justo. Nada. Pilato va a hacer una obra infame. Entonces, habiendo decretado que Jesús debe morir, ahora se va a burlar del pueblo hebreo. Y ya me imagino lo que sucedió después, porque tiene que haber dicho, a ver, centurión, ¿tienen algunos otros presos por ahí que tienen que ser ejecutados? Sí, tenemos 2 criminales acá que son subversivos, hicieron una revuelta. Bueno, ok, con este y estos otros 2 me los llevan allá a la crucifixión, Vamos. ¿Por qué hizo eso?
Cuando llegaron a la cruz, al Señor le pusieron la causa escrita. Decía, este es el rey de los judíos. Lo que Pilato estaba haciendo es decirle, ven judíos, ustedes son una nación de delincuentes, de sinvergüenzas, de pillos de la peor calidad y de la peor clase. Y vuestro rey, véanlo, ahí lo tienen, esos son ustedes. Ese Pilato, la voz de los gentiles. Y uno dice, interesante. Qué interesante. ¿De qué nos habla Pilato a ustedes y a mí en el día de hoy? De un grave problema que afecta a la raza humana, se los dije en la introducción. Este relato de esta noche demuestra quién es Dios y quiénes somos nosotros por consecuencia. Yo me alegro de ver a cada uno de ustedes en la casa de Dios en esta noche. Espero que sea por los motivos excelentes. Pero mis amados, en el día de hoy hay muchos que son idénticos a Pilato. Pilato no puso un clavo en las manos del Señor. Simplemente tomó la decisión y lo mandó a morir. La pregunta que hizo Pilato es la pregunta que tú te tienes que y yo tenemos que hacernos esta noche. ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Mesías? ¿Se dan cuenta? En el día de hoy hay millones que nos dicen, ¿qué me importa Jesús? Dios, sorry. Si existe, buena suerte. Allá Él, yo acá. En mi vida, yo soy el capitán que tiene el timón de la embarcación. Yo hago con ella lo que quiero. Bueno, damas y caballeros, hay una pregunta que Pilato tuvo que contestar en ese día y la tenemos que contestar todos los que en este día no estamos en la casa de Dios. Porque Disneylandia está más lindo y tuvimos que trabajar y tuvimos que hacer. Es la pregunta de Marcos 8, 36, 37 que nos plantea el Señor. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ahí está. Este fue Pilato. ¿Por qué sacrificó su alma Pilato? La mandó a la condenación eterna por su carrera política. Porque no quiso pagar el precio de ser considerado no un amigo del emperador romano, que liberando a este joven se convertía en un enemigo público del imperio romano. Y en el día de hoy, caballeros y damas, son millones, millares los que en el día de hoy sacrifican a Cristo por las razones más espurias e irrazonables. Jesús a la cruz. ¿Qué me importa Jesús? ¿Qué me importa? El único problema es que tú le importas a Jesús. Cada ser humano le importa a Jesús. Él te ha dado la vida. Fuiste hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios nos considera a cada uno de nosotros responsables de cada una de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestra mayordomía del tiempo. Pilato nos deja pensando. La tercera voz que escucho destructiva es la voz de la multitud. Y aquí hay tres grupos, si prestaron atención. Primero, los carne de cañón, la chusma inculta. ¿Qué leemos? Los que pasaban lo insultaban meneando sus cabezas y diciendo, pero tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Vean ustedes, ¿quiénes son estos? No tenemos un solo nombre. Son personas de carne y hueso, son personas ciudadanos normales, pero pasan y ya que ven a un pobre desgraciado ahí, qué bravos que somos los humanos cuando el otro está en la cruz y yo estoy sano, ¿no? ¡Oh! ¿Saben quién son estos? Los que en el día de hoy venden el alma y van a gritar cuando les pagan con un choripán y 2 enchiladas. Este grupo existe en el día de hoy todavía. Está en todos nuestros países, está en esta ciudad, están en todas partes. ¿Por qué gritas? No sé, pero me pagaron para que grite. ¿Por qué estás acá? No sé, pero ya que paso insulto. Próximo grupo. De igual manera,
Los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decía: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Y entonces sí, ahí vamos a creer en él, en serio. Cínicos malditos, no hay otra palabra para decirles. ¿Cuántos milagros hizo el Señor delante de sus ojos? ¿Vieron a los enfermos? ¿Vieron? Y todavía, si desciendes de la cruz, entonces vamos a creer. Eso es para los imbéciles que en el día de hoy necesito pruebas científicas, necesito ver milagros. No, Dios ya te ha dado muchos milagros a lo largo de toda tu vida. Si estás vivo hoy, dale gracias porque es el milagro más grande. No, mis hermanos, no. Esta gente son los encargados de la religión. Estos son los que estudiaban las escrituras. Le dijeron cuando Jesús nació, ¿se acuerdan que Herodes dijo: ¿dónde iban a nacer el niño? Vaya a Belén, Señor. Y tenían razón, se las conocían de memoria. Pero un grupo de pillos sin luz espiritual y perdidos para siempre. La voz de la multitud. Pero vean uno más. Muchas veces escuchamos un ladrón bueno y un ladrón malo. No, los dos eran horribles. Leímos juntos también los ladrones que estaban crucificados con él, lo injuriaban de la misma manera. Y uno dice: qué coro. ¿Quién sería el director del coro esa tarde, con sus manos diciendo: vamos muchachos, canten la voz de Israel, la voz de los gentiles, la voz de la multitud? El problema es que el director del coro no se ve, es un cobarde que siempre está escondido, se llama el diablo. Pero que él maneja los hilos, que los maneja. ¿Tú te das cuenta cómo trabaja Dios contigo? ¿Tú te das cuenta cómo trabaja el diablo con tu vida? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cómo es que nos manipula? ¿Cómo logró que esta multitud que había visto lo que vio se conviertan en enemigos acérrimos y burladores del Hijo de Dios? Bueno, esto a mí me enseña una tercera lección, un tercer desafío. La carta de 1 Pedro nos recuerda: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Podemos contestar esa pregunta? ¿Qué quiso decir con eso de que el justo con dificultad se salva? Yo soy Jorge Oscar Sánchez. Doy gracias que ustedes no me conocen como me conoce el Señor. ¿Por qué? Porque, queridos, todos a los ojos puros de Dios somos un leopardo manchado, imposible de salvarnos. Que el justo con dificultad se salve se comprende. ¿Por qué estoy aquí esta noche yo? ¿Por qué puedo reclamar que soy salvo y tengo la autoridad para predicar? Porque Cristo me extendió su misericordia, su gracia, su amor, su perdón, su bondad. Yo soy cristiano no porque yo elegí a Dios, sino porque Él me eligió a mí. Y Él, en su misericordia, ha elegido a cada uno de sus hijos. Nadie puede decir: yo era sabio, yo era educado, tenía plata, pude razonar y por eso soy cristiano. No, así no funciona. Si alguien va a ser cristiano es por la misericordia de Dios, y se cumplirá en nuestra vida lo que le dijo el Señor a Pedro cuando hizo la gran confesión: Pedro, bienaventurado eres porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Nunca lo olvidemos. Pero si el justo con dificultad se salva, la pregunta es: ¿a dónde van a aparecer los impíos y los pecadores? Hace un rato les dije, el Señor escuchó, el Señor tomó notas, el Señor pasó factura. Ese pueblo que gritó: ¡sea crucificado! Los sacerdotes, vuelvo a reiterar, años 70, 40 años más tarde, los romanos entraron. Y vayan a preguntarle los desafíos a cualquiera que me esté escuchando. Vaya a cualquier rabino judío y le pregúntele: ¿ustedes están planeando construir el templo de nuevo, no es cierto? Sí, definitivamente que sí. ¿Y quiénes van a ser los sacerdotes en el templo?
No sabemos, no tenemos. Porque en aquel juicio sobre Jerusalén, todos estos que hoy gritaban, a ver que se baje y vamos a creer en él. La espada romana no dejó uno vivo. Uno no quedó vivo. En el día de hoy, si quisieran hacer un templo en Jerusalén, no tienen sacerdocio. Y entonces uno dice, caramba, Señor, qué voces tan tristes las que se escucharon en aquel día. Nos recuerda el problema fundamental del ser humano, que sin Dios es un esclavo del pecado, la injusticia, el diablo, el mundo, las fuerzas que lo destruyen. Y vivimos haciendo las cosas que hicimos, no dando cuenta que estamos perdiendo el alma. Sí, Pilato ganó la carrera política, perdió el alma. Los judíos ganaron el poder y el control de la economía, perdieron el alma. Puedo preguntarte, ¿tú tienes tu alma salva? Es serio el tema. Por eso les dije, la cruz divide. Hoy nos encuentra cada uno de nosotros en uno de dos bandos, en uno de dos grupos. Pero habiéndoles presentado 3 voces negativas, déjenme darles 3 voces positivas. La primera de ellas, la voz del África. Leímos juntos de un ser humano bienaventurado, aunque en el momento estoy seguro que la cosa no le gustó. ¿Qué leemos? Mientras salían con Jesús debilitado, sangrante, que ya no puede más llevar la cruz, un soldado dijo, este no llega. Y mirando a la multitud, tiene que haber mirado a uno grandote y dijo, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Alguien dijo correctamente que este es el único hombre, el único ser humano que ayudó al Señor a lograr la misión que lo trajo a la tierra. Ahora noten bien, este es un hombre que venía a colaborar con Jesús. ¿Lo conocía? No. Nos dice que era de Cirene. Allí tienen el mapa. En el día de hoy Cirene sería Libia. Y si miran en la puntita esa de allá del este, allí en la costa del Mediterráneo había una colonia de hebreos que se había establecido muchos años atrás. Y de ahí vino Simón. Muchos se preguntan, ¿habrá sido un africano así grandote tipo LeBron James? ¿O habrá sido un judío? Por momentos me inclino a creer que debe haber sido un judío. Que este muchacho fuerte tal vez ha venido a Jerusalén para celebrar la Pascua, ha tenido que comprar el boleto, va a participar y ahora el destino a las estrellas. No, nuestro Dios nunca comete ese tipo de gansadas ni de errores. En esa hora Simón tenía que estar donde estaba y nunca imaginó que la mano de Dios lo estaba buscando. Y entonces fue un conscripto, le decimos, porque lo obligaron a llevar la cruz. Él no se ofreció. Pero ¿qué pasó después? Nunca lo sabremos. Fue una palabra del Señor que le dijo, gracias, Simón. Y aquel hombre cambió para siempre. Alguien va a decir, ¿de dónde sacó esas teorías, pastor? Bueno, vean lo que nos enseña la palabra de Dios. 30 años más tarde, Marcos está escribiendo el Evangelio dirigido a la iglesia de Roma. Y cuando cuenta, ¿qué encontramos? Vean el relato. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo. Obligaron, conscripto. A un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. ¿Cómo sabemos que Simón se convirtió? Porque 30 años más tarde su familia está congregada en Roma, en la iglesia de Roma. Y vean lo que dice Pablo hablando de esta familia amada. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre, que también es la mía. ¡Ah, qué lindo! Mientras todo el mundo vociferaba y gritaba, insultaba y burlaba, el Espíritu Santo en silencio, como siempre trabaja,
estaba trayendo personas preciosas para ser salvos por toda la eternidad. El primer fruto de la cruz es Simón de Cirene. ¿No les hubiese gustado tenerlo con nosotros en este culto? ¿Cuánto nos hubiera bendecido? Simón, contanos, por favor, ¿cómo fue aquel día? Estoy seguro que donde Simón visitaba las congregaciones, todo el mundo terminaba aplaudiendo y dándole gloria al Señor. Qué hermoso. Esa es la voz del África. Pero quiero también recordarles la voz de la fe. Hace un rato reímos que los dos malhechores a coro también gritaban, pero de repente algo pasó, algo cambió. Invisiblemente otra vez el Espíritu Santo atrapó el corazón de uno de ellos. Y entonces encontramos que mientras todos los demás decían, bájate de la cruz y vamos a creer, este hombre de golpe vio la eternidad y vio lo que nadie podía ver. Y la corona de espinas brilló como si fuera una corona de diademas. Y ese señor bañado en sangre era como si tuviera las ropas más costosas de la realeza. Y en un instante gritó, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que el Señor volvía. Sabía que la cruz no lo liquidaba. De golpe comprendió posiblemente todas las escrituras que de niño le enseñaron en la sinagoga y que había despreciado, y ahora entendió que el Mesías tenía dos venidas, una para sufrir por nuestros otros pecados y otra cuando volverá como el Mesías glorioso. Y aquel hombre vio lo que los judíos, los líderes, no pudieron ver. Él lo vio y le pidió al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué respuesta recibió? Vean, si Jesús no fuera Dios, nadie podría haber hecho esta promesa. Pero porque Él es quien es, pudo decir, de cierto te digo, en pocas horas vas a estar conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene poder para salvar hasta lo sumo. Pero hay una tercera voz que también es noble. Es otro que también empezó el día endurecido, encallecida su alma, ciego, pero que terminó el día confesando al Señor. Los soldados romanos no tenían piedad. A ellos se les pagaba para ejecutar una tarea. Otra vez, ¿alguno quisiera aplicar para clavar un hombre a la cruz? Oh, esta gente cuando tenían que ejecutar la tarea la hacían, ¿Qué gritos, ni desgarro, ni parientes, ni nada? Ellos tenían una tarea que hacer. Sacaban el martillo, los clavos y si no, pagaban ellos con la vida. Y creo que este centurión romano debe haber llegado a esa posición por ser un hombre que ganó las jinetas, le decimos, en 1000 combates. Aguerrido, valiente, victorioso, de mano firme, de pulso que no tiembla. Y cuando llegó el momento pusieron la cruz y ¡plá, plá, plá! Se acabó. ¡Súbanlos! Y hasta ese momento los soldados allí estaban. Alguien dijo, mirá, quedó la túnica de este pobre. ¿Por qué no? A ver, tenés los dados vos, dale, ¡pum! Y ahí se jugaron la túnica del Señor. Esos eran los. Eso les da una idea de ustedes de quiénes somos los seres humanos. Hay gente que nos dice, no, el ser humano tiene la capacidad de buscar a Dios. Crea usted esa mentira, nadie tiene esa capacidad. Pero nos dice que algo ocurrió. Cuando llegó el momento de entregar el Espíritu al Señor, leímos juntos. ¿Qué leímos? Que la tierra tembló. Y cómo el valor humano se transforma en debilidad en un instante cuando vemos el poder de nuestro Dios. Todos los seres humanos somos muy seguros y matones cuando estamos bien. Siempre recuerdo de Francis que me contaba la historia verídica que les pasó años atrás. Estaban yendo con Christopher a Argentina, año 98, y arrancaron con el avión de Miami, y hasta el momento de subir ahí había muchos humildes argentinos, todos mansos corderos,
prepotentes, agrandados. Yo nací en Uruguay, quédense tranquilos. Y contaba Francis que todos entraron como unos prepotentes y unos... Pero a los pocos minutos el capitán declara la emergencia. Uno de los motores había tenido fuego, se había prendido fuego, y si sobrevivían no se sabía. Y yo no quiero hacer ninguna seña, pero queridos, se agarraron un susto y todos los valientes empezaron. De repente el DC-10 se convirtió en una iglesia, todos llorando. Somos funny los humanos. Somos valientes porque Dios no nos toca el cuerpo, pero el día que Dios te pone el torniquete, enseguida, pastor, venga por mí a orar. Señor, ten misericordia de mí. Mis hermanos. Ay, bendito temor, bendito temor. Cuando el ser humano es atrapado por ese temor reverencial, es un temor bueno. Desgraciado el que no teme a Dios. Bendito el que teme a Dios de la manera correcta. Porque Dios trae bendiciones para él de manera increíble. Y este hombre termina diciendo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Todo lo que la nación hebrea con sus escrituras no pudo confesar, este hombre lo vio y lo declaró y lo manifestó. Y estemos seguros que allá lo vamos a encontrar en el cielo, este centurión. La voz de alguien que no imaginábamos que era un candidato a la bendición y lo llegó a ser. Porque así es la gracia de Dios. Y concluyo con la última voz, y es la voz del amor infinito. La voz de nuestro amado Señor. ¿Quién más? ¿Quién más que Él? Me llama la atención que Mateo no quiso dejar ni una de las 7 palabras que el Señor pronunció en la cruz. ¿Por qué? No tengo la respuesta. El Espíritu Santo sabe por qué. Pero una cosa que me llama la atención es que estoy seguro que la primera palabra de la cruz fue la que comenzó el proceso de conversión. De Simón, de Cirene, del ladrón que se arrepintió, de este centurión. ¿Cuál era esa declaración? Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí en nuestro sitio hay 7 sermones sobre las palabras de la cruz si los quieren buscar. Lo que me llama la atención a mí es la actitud del Señor. El video que vimos hace un instante lo reflejó muy bien. ¿Harías tú lo que el Señor hizo por gente que lo trató como lo trataron? Para aquí encontramos el corazón de Dios. Ese corazón que te ama a ti con amor eterno. Ese corazón que está dispuesto a buscarte a ti hasta las llamas del infierno y sacarte y darte vida eterna. Ese corazón para el cual nadie está descalificado de la bendición. Que todos, por más que tengamos un pasado bochornoso, vergonzoso, malo, Dios te invita a venir a la salvación. Y me imagino que cuando el Señor pronunció aquella frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor estaba orando. El Señor estaba orando. Vimos la cruz. Leímos el Salmo 22. ¿Cómo sentía el Señor en esos momentos? Y sin embargo, estoy convencido que el Señor estaba orando. ¿Por quiénes? Estaba orando seguro que por todos esos enemigos que estaban frente a Él, gritándole y maldiciéndole y tirándole. Y estoy seguro que con su amor infinito debe haber dicho, a estos los voy a ganar a todos y van a ser los miembros de mi futura iglesia. Mejor dicho, a unos cuantos, no a todos. Estoy seguro que estaba orando por Pedro, que le negó. Por los apóstoles, que le abandonaron. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué creo que la Biblia es cierta? Porque creo que aquel día, colgado entre el cielo y la tierra, el Señor oró
por Jorge Oscar Sánchez. Y oró por ti, que hoy estás acá salvo por la misericordia, la gracia de Dios, por la fe en su sacrificio en la cruz. Por eso el Salmo 22 termina con una profecía diciendo: lo que él hizo se lo proclamarán a todas las naciones, a generaciones que no han nacido, hasta el último de la tierra, hasta que el Señor regrese en gloria y al reine, que Jesús hizo esto. Y uno dice: bendito Señor, la voz del Calvario, la voz del amor de Dios, la voz del amor que nos invita a vivir una vida plena. Que cuando le abrimos el corazón a Él, Él se encarga de traer todas las bendiciones y darnos el propósito que estamos buscando y la esperanza cierta. Y bendito sea el Señor. Es por eso que concluyo con las palabras del apóstol Pablo. Como dijo el apóstol en Romanos 5:8: pero Dios demuestra su amor para con cada uno de nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, cada uno de estos términos, siendo aún pecadores. ¿Saben una cosa? Nosotros somos pecadores por elección. Y cuando alguien toma el camino del pecado, cada vez se hace más pecador. Cuando alguien toma el camino de la avaricia, cada vez se hace más avaro. Cuando alguien toma el camino de el desorden sexual, cada vez se hace más depravado y degenerado. Así es el pecado. Así se enceguece a los humanos. Cada vez vamos más abajo. Y cada uno de nosotros, la Biblia no nos dice que somos santos. En que siendo aún pecadores, enemigos, declarados como aquellos que gritaban y gritaban, Cristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Y mis hermanos, hace unos domingos atrás les hablaba del valor de la sangre. Al pueblo judío le dijo: veré la sangre y pasaré de ustedes en aquella primera Pascua. Y ahora en esta última Pascua, la sangre de Cristo es la que detiene el juicio de la mano del Padre. Aquel pueblo tenía que colocar la sangre en la puerta para que cuando pasara el ángel fueran perdonados. En este día, esa sangre la aplicamos ustedes y yo por la fe en nuestros corazones. Cuando le decimos al Señor: sí, Señor, comprendo que sin tu sangre derramada, that's it, no hay más esperanza, no hay más salvación. Pero te doy gracias que en el día de hoy, mientras el sol brilló y ahora la luna llena, como en aquella noche de luna llena, en este día, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y bendito sea que podemos predicar al mundo que grita: la voz de la nación hebrea, la voz de los gentiles, la voz de la multitud. Y hay una voz mejor. Es la voz del Hijo de Dios que dice: te amo, di mi vida por ti. ¿Me vas a recibir? ¿Me vas a aceptar? ¿Me vas a traer a tu vida? ¿Vas a vivir para darme gracias y glorificarme? ¿Cuál es nuestra decisión? Mi deseo es que todos en esta noche podamos decir con el centurión: verdaderamente, este es Hijo de Dios. Porque de esa confesión vienen todas las bendiciones. Nos ponemos de pie para orar.